Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Híjole, hoy tenemos un invitadazo, edición 276 con el doctor, mi maestro, mi amigo, mi asesor de mi tesis. Es un privilegio contar con él, por supuesto, hablar de el doctor José de Jesús Gómez Cotero. Híjole, nos llevaría un poco de tiempo, pero bueno, sabemos perfectamente que es un de esos abogados, bueno, egresado de la Escuela Libre de Derecho, especialidad en amparo por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la misma Universidad Panamericana, tiene un segundo doctorado por la Universidad del País Vasco. Bueno, bueno, puedo seguir, por supuesto, comanda su propia y tan prestigiada firma. eh, pues, Gómez, pues Gómez Cotero, abogados, firma especialista y dedicada al 100% al litigio en materia fiscal. Obviamente, un gran autor, maestro, tiene obras, pues obviamente que tenemos todos en nuestro escritorio, efectos fiscales de los contratos, la simulación tributaria, también los contratos internacionales, todo el tema de la responsabilidad penal de las personas morales, un experto en precios de transferencia frente, obviamente, todo este tema de globalización, medidas para enfrentar la crisis en recaudación fiscal, articulista, un gran académico, maestro, escritor y pues por supuesto, bueno, pues miembro obviamente ilustre Nacional Colegio de Abogados, de la ANEFAC, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, por supuesto que todo mundo quiere y ahora actualmente preside uno de nuestros comités en la Academia Fiscal Orfe. O sea, un honor, la verdad, un privilegio contar no solo con su amistad y en ese orden, sino que además, pues siendo un conferencista en muchísimas universidades e instituciones nacionales e internacionales, pues la verdad es que lo mejor que puedo decir de mi maestro Pepe Gómez Cotero es que tenemos ya una amistad hace ya algunos años y que por supuesto siempre estamos cerca de él para aprenderle, para reconocerle y para agradecerle. Así que, y con este tema, pues por supuesto, de esta nueva, este, estos falsos comprobantes, él ya nos va a explicar si son comprobantes fiscales falsos o son falsos comprobantes fiscales. Entonces, ya no sé si la falsedad viene, si viene antes o viene después. Lo que sí ya sabemos es que el comprobante es auténtico y lo que, pues, por supuesto, se quiere pues cuestionar, se quiere probar, se quiere obviamente pues pasar por un elemento de existencia, ¿sí? Un elemento real, verdadero, obviamente es que lo que ampara el comprobante y por supuesto hablar de simulación de los actos jurídicos, pues tendríamos que preguntarle al maestro y al doctor Gómez Cotero que está aquí con nosotros, evitar pues por supuesto lo que la autoridad quiere, lo que la misma ley obviamente quiere, evitar este tema de actos simulados, ¿no? Que todo lo que el contribuyente haga, pues obviamente pues, se pueda probar desde un ámbito verdadero, real, ¿sí? Y por supuesto pues evitar todo este tráfico de estos fraudes tributarios, ¿no? Por así llamarlos, si me lo permite mi maestro Gómez Cotero, estos fraudes tributarios, ¿no? Y por supuesto, pues tratar de perseguir el delito fiscal, que es pues el tráfico, la compraventa, la adquisición y por supuesto al final, pues darle efectos fiscales, ¿sí? A un comprobante que si bien es cierto, es auténtico en su emisión, ¿sí? Bueno, pues pudieran parar actos obviamente simulados, no verdaderos, no reales y que el contribuyente pues tenga ese propósito de erosionar la base gravable y por supuesto pues de alguna otra manera cometer este fraude tributario. Así que pues, ¿quién mejor? Yo voy a agarrar mi pluma, miren, aquí está mi pluma, y voy a tomar mi clase y viniendo de mi maestro, el doctor Pepe Gómez Cotero, que me siento muy halagado, muy privilegiado de que esté aquí en esta su casa, obviamente, para que nos platique.
que por supuesto será muy importante lo que nos platicó y su opinión, porque quién mejor que él que ampliarnos de pues de este, no sé si concepto jurídico, que ya sabemos que es indeterminado, él nos va a decir este tema de que venimos, obviamente, de un tema de esta mezcla clase de la autoridad, de materialidad, sustancia económica, razón de negocios, ahora esta nueva presunción, yo le diría, y bueno, pues obviamente que hoy está plasmada como una nueva auditoría express, de alguna manera que la autoridad puede, oye, estás expidiendo comprobantes que no amparan operaciones reales. Ya checaste que el comprobante pase por un tema verdadero, por esto. Me juras por esta que el acto jurídico es real, no es simulado, porque si no, a lo mejor te bajo el switch muy rápidamente. Bueno, dice la autoridad que es muy rápido, pero pues quitarle en esos días al contribuyente la posibilidad de seguir facturando, yo creo que hay un costo ahí importante de inoperabilidad, ¿no? De la propia empresa o de continuidad del propio negocio, ¿no? O de la actividad mercantil. Entonces yo ya me callo y por supuesto sigo aprendiéndole y cada vez que lo escucho, yo siempre tomo nota porque yo sé que siempre me va a servir tener como base, obviamente, no solo académica, sino profesional, el, qué hacemos con este tema de, a ver, mi Pepe, comprobantes fiscales falsos o falsos comprobantes fiscales. A ver, ¿qué va a Bueno, ser? ¿Qué es primero? ¿No? En términos coloquiales, el huevo, la gallina, pero estamos hablando de dónde podríamos estar parados con este tema que tiene al empresario y que ya se empezaron a publicar las listas del 49 bis, pero ¿cómo tendríamos que no atacar, sino tratar de prevenir? Un tema más preventivo que reactivo para no ubicarnos en este tema que se puede convertir, pues por supuesto, pues en un delito fiscal. Entonces, a ver, ayúdanos. El doctor Pepe Gómez Cotero está aquí con nosotros en Conversando con Orfe en esta edición, así que muy honrados. Pepe, gracias por haber aceptado siempre estar atento de lo que pasa aquí con nosotros y siempre nosotros seguiremos buscándote para que nos des pues tu opinión. A ver, comprobantes fiscales falsos. Gracias, Pepe. hombre, gracias a ti, mi estimado Carlos. Buenos días a todos, buenas tardes, ¿no? Ya es la 1 de la tarde. Muy buenas tardes. Antes que nada, además de agradecerte, yo coincido contigo que lo más importante de todo el preámbulo que hiciste, pues es la amistad, ¿no? Yo me siento honrado de que de considerarte mi amigo y de que tú recíprocamente me consideres tu amigo. Como bien dices, llevamos muchos años caminando en en este camino del derecho fiscal o de la materia fiscal. Ahí nos hemos ido encontrando y compartiendo algunas aventuras, diría por ahí algún filósofo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante y lo más relevante. Y por supuesto, sabes que cada vez que me invitas, en la medida que sea posible, siempre contarás con mi apoyo y sobre todo con mi respeto y mi amistad, estimado Carlos. Ahora, entrando al tema, déjame, bueno, plantear dos situaciones y luego acordarme de mi maestro, don Eusebio González García, profesor de español. En primer lugar, la pregunta que haces es, cuando hablamos de comprobantes falsos o falsos comprobantes, la posición de la palabra falso sí es importante, ¿no? Porque si hablas de comprobantes falsos, lo que estás calificando de falso es el comprobante. Y si hablas de falsos comprobantes, pareciera que gramaticalmente lo que calificas es al emisor del comprobante. Ujú. Y la hipótesis es bien distinta. ¿No? Porque ya tú claramente planteaste y además entiendo que ha sido un tema discutido en juicios penales por los propios penalistas, en el sentido de decir, oye, es que me tachas de falso un comprobante
cuando el comprobante en sí es un comprobante real y verdadero que es timbrado incluso por ti, autoridad, ¿no? En el proceso de, digamos, de generación del CFDI, pues pasa un timbrado en donde al final del día la autoridad es la que te otorga el folio fiscal. Entonces no podrías cuestionar de falso ese proceso. Y eso te lleva a diferenciar entre el contenido y el continente. O sea, lo falso no podría ser el continente, ¿no? Porque ese cumplió con todos los requisitos correspondientes del proceso de formación del documento electrónico. Lo que puedas cuestionar de falso es el contenido, ¿no? La operación en sí misma que ampara el Ujú, ujú, comprobante. Y bueno, y eso sí te puede llevar a una serie de problemáticas. Han empezado, bueno, empezaron ya hace algunos años, si no me falla la memoria, 2014 por ahí con los temas de materialidad, cuando nace el artículo 69b, buscando cuestionar el tema de la materialidad, ¿no? O la falta de materialidad, partiendo de indicios, indicios que te llevarían a la presunción de que tu operación es inexistente. ¿Cuáles son esos indicios? Pues están en el propio artículo 69b, que son que no tienes activos, que no tienes personal, que no tienes elementos para prestar el servicio, para realizar la operación como tal. Y ante esta falta de estos elementos que hemos identificado como materialidad, eh, es que se determinó una presunción, tampoco es absoluta, de que tu operación era una operación inexistente o simulada, que me parece que ahí habría que diferenciar, y era algo que yo criticaba desde aquella época cuando escuchaba a algún servidor público que decía, ujú, ujú, vamos a combatir la simulación. Está bien, qué bueno, ¿no? Pero ¿cuál? ¿Cuál de las dos? Y yo creo que es ujú, uno de los grandes problemas, porque de repente usamos palabras que nos suenan bonito, pero no estudiamos las cosas. Y tampoco vamos a descubrir el hilo negro. La figura de la simulación, pues la estudió Ferrara desde hace muchos años. Y pues Ferrara diferenció entre la simulación absoluta y la simulación relativa. Entonces, dice Ferrara, la simulación es como una máscara o como una capa, y cuando tú quitas esa capa, que es la figura o la herramienta de la simulación, su objetivo es quitar la capa para descubrir la verdad. O sea, esa capa es la máscara, lo que envuelve a aquello que las partes quisieron esconder, las partes que celebran el negocio simulado. Y entonces cuando quitas esa capa o te encuentras la nada, que se llama simulación absoluta, o te encuentras el verdadero acto realizado por las partes. Se llama simulación relativa y a este acto se le conoce como acto disimulado, que es el acto escondido. Y entonces la doctrina dice, en principio ese acto, si no hay una ley que diga que es nulo, va a producir consecuencias, todas de derecho. ¿Por qué? Porque es el que las partes quisieron celebrar. Y una de esas ujú. consecuencias es la fiscal o la tributaria. Y entonces, una vez descubierto el acto, el mismo se recalifica a la luz del hecho imponible, de manera que sea grabado atendiendo a la realidad que sucede, dice por ahí algún autor, a la sustancia económica que se produce con ese acto. Incluso hay un ejemplo que te ponen, y eso te hace recordar las etapas de la obligación tributaria, curso de palitos uno de fiscal, que luego se nos olvida, ¿no? Que es de las primeras clases que te dan en la escuela, cuando tocas la materia fiscal, y son las etapas de la obligación tributaria. ¿Te acuerdas del hecho imponible y el hecho generador? Que cuando coinciden ambos, pues nace la obligación y se da precisamente la causación de la obligación tributaria. Y el hecho imponible, pues esa es la hipótesis contenida en la ley, y esa es la que sirve para calificar el acto realizado por el contribuyente verdaderamente, que es el que quiso esconder, y que no depende de la máscara que le haya puesto. Eso dicen los autores, depende de la realidad del que sucede, de la realidad de la operación, de lo que realmente quisiste realizar.
Y eso es lo que te lleva a que se produzca la consecuencia, en la medida en la que tu hecho generador, hecho realizado por los contribuyentes, se adecúa o coincide, como quieras llamarlo, con el hecho imponible. Por eso la recalificación siempre es a la luz del hecho imponible. Algún autor lo ejemplifica como si fuera una lámpara sorda, ¿no? Donde tú tienes en la mano esa lámpara es el hecho imponible y la luz ilumina un objeto, que sería el hecho generador. Y entonces lo recalifica y lo lleva a que produzca las consecuencias que esa sustancia económica genera, de acuerdo a lo que dice la ley. Eh, Porque un poco el argumento es no puede depender el hecho imponible o la existencia del hecho imponible de lo que las partes quieran aparentar, sino depende de lo que en la sustancia que se produzca de ese acto. Y bueno, se ha discutido mucho si se requería o no de un juez que declarara esa simulación o tenía potestades la autoridad para hacerlo administrativamente. Y bueno, ya es un argumento superado en donde, por supuesto que la autoridad puede hacerlo en la medida que se le ha dotado de facultades para ello. Y tiene que verificar que el contribuyente cumple sus obligaciones acorde a lo que genera el hecho imponible y, entre otras formas de verificar este cumplimiento, bueno, se le dota de la facultad de deshacer lo aparente, porque lo que quiere es encontrar la realidad, la verdad de lo que sucede. Bueno, eso un poco con el tema de la simulación. Entonces, me quería acordar de don Eusebio González García, mi profesor en el doctorado, profesor español, porque don Eusebio sostenía una situación muy relevante a la materia tributaria, que es la autonomía calificadora del derecho tributario. ¿Y qué decía don Eusebio, o qué dice don Eusebio? Porque aunque él haya fallecido, en su obra, en sus libros está desarrollado el tema que es bien importante y que de repente, te decía, no se estudia, no estudiamos mucho las cosas, pero bueno, pues los libros de don Eusebio tienen muchísimos años. Don Eusebio yo creo que falleció hace como 10 años y ve cómo todavía sus enseñanzas nos siguen siendo orientadoras, ¿no? ¿Qué decía don Eusebio a propósito de la autonomía calificadora? La autonomía calificadora implica que es una facultad de entrada del legislador y el legislador puede, sin mudar la naturaleza jurídica de algo, recalificarlo para efectos tributarios y darle un tratamiento diferente al que le es natural. Y ojo, hay que no confundir la autonomía calificadora con la calificación o la recalificación que se hace a la luz del hecho imponible, pues son dos cosas distintas. La recalificación a la luz del hecho imponible es una facultad de la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación. La autonomía calificadora del derecho tributario es una facultad del legislador, quien de manera Mm. expresa, y ojo, no es sujeta de interpretación, tiene que estar contenida en la ley, de manera expresa, le da un tratamiento distinto a una figura para efectos fiscales. El ejemplo más obvio, para que quede un poquito más aterrizado, es el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, si tú te vas a la ley mercantil, que es la ley que lo rige, que es la ley que rige el acto y que es conforme a la cual tendrías que analizar ese acto, pues es un contrato de uso, a través del cual se otorga el uso o goce temporal de bienes, con ciertas características. Tienes que establecerlo por escrito, tiene que separarse el valor del bien del valor o la forma de calcular los intereses, porque tienen tratamientos distintos, ¿no? El bien o el valor del bien lo Ujú, deduces vía depreciación, a los intereses los deduces vía gastos, etcétera. Sin embargo, ujú. ese es el tratamiento natural del contrato de arrendamiento financiero. Sin embargo, en ejercicio de la autonomía calificadora, que te dice el artículo 14 del Código, que para efectos fiscales es contrato de uso o goce de bienes, tendrá el tratamiento de una enajenación. Mm. Entonces, lo recalifico
para darle un tratamiento fiscal diferente al que le es natural. A lo largo de las leyes fiscales tú podrás encontrar varios casos más de donde se ejerce esta autonomía calificadora. Claro. ¿Ok? Pero ojo, tiene que ser expresa, no se inventa, no se Ok. interpreta. Tiene que estar exactamente en el texto de la ley. ¿Por qué lo traigo a colación? Un poco contestando o tratando de dar respuesta a tu pregunta. Cuando hablamos de comprobantes o falsos comprobantes, si tú ves el artículo 29A de la reforma 2026, fracción quinta, no es cierto, fracción novena, uno de los requisitos de los comprobantes dice amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, como un requisito adicional de los comprobantes. Lo cual ha Ujú. llevado a un cuestionamiento y que antes no tenía que amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Pues yo creo que sí. Hoy me lo ponen como requisito, pero pues antes tenía que hacer. Sí, Pero o sea, antes no, o sea, a partir de ahora sí. parece como un absurdo, ¿no? Ajá, ajá, Me ajá, parece a ajá, mí, ¿no? Porque alguien te dice, alguien por ahí algo, oye, es que esto, pues, si lo aplicas sería retroactivo. Sería retroactivo el requisito. Pues por eso mi pregunta es, ¿antes no lo hacías? ¿O no tenías ajá. obligación de Sí, hacerlo? sí, Pero claro, claro. probablemente lo que no te puede aplicar es la reforma en materia de delitos, que sería hacerlo retroactivo. Pero pues, si tú vas al 108 y 109 es conducta agravada cuando utilices comprobantes que no, ¿cómo se llama? No amparen operaciones reales o verdaderas, ¿no? Ujú, Ya es una conducta agravada y estaba en el 108 y en el 109. A lo mejor no te puedo aplicar el nuevo 113, como sean algunos amigos penalistas, pues eso no. Pero pues al final del día estás usando un documento para amparar una deducción ujú, falsa que te va a traducir en un delito de defraudación fiscal, además con un agravante, porque se considera conducta agravada. Pero bueno, te decía, a lo que voy es al segundo párrafo de esta fracción novena que dice, los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para efectos fiscales. Entonces mi pregunta, Carlos, sería, que ujú, no el propio legislador, en ejercicio de su autonomía calificadora, hoy en el artículo 29, fracción novena, segundo párrafo, te está resolviendo la pregunta que tú haces al inicio, te está aterrizando y diciendo que es un comprobante falso para efectos del código, porque lo dice expreso, te dice habla, amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. De los comprobantes que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción, es decir, que no amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, se consideran falsos para efectos del código. Ahí está calificando cuando un comprobante va a ser falso. Y está ejerciendo esa autonomía calificadora, diría don Eusebio. Claro, habrá que ver qué opinan todos los demás, ¿no? Yo solamente Oye, o como diciendo, oye, no, no, el comprobante no es falso, pero vamos a hacer de cuenta que es falso porque la operación que se ampara en dicho comprobante, no es real, no es verdadera y por supuesto correcto. es inexistente. O sea, hacemos de cuenta que el comprobante, siendo auténtico, pierde su autenticidad en el contenido a través de que el propio legislador le va a dar una calificación distinta. ¿Es correcto, Pepe? Solo con un matiz, no hacemos de cuenta. O sea, Ah, el tema no es hacerlo ok. de cuenta, Ah, ojo, es. es que eso es el concepto de la autonomía calificadora. O sea, le quita, no es que hagamos de cuenta, es que Que lo lo que conviertes. Ajá, ok.
Ese es el concepto de la autonomía calificada. Y me podrán discutir, bueno, está bien, se vale, pues de eso se trata, ¿no? Este, me tocó participar en algún evento y pues estaban allí algunos penalistas, algunos que conozco, y se acordaban también de la enseñanza de don Eusebio. Y yo decía, a ver, pues en la ley del impuesto a la renta, en el código, encontramos varios casos de autonomía calificadora. Y esto tendrá implicaciones, se podrá aplicar en materia penal. Y en principio, la opinión de estos amigos era que sí, ¿no? Es esta autonomía calificadora. Entonces, creo que es un punto de partida que no hay que perder de vista, salvo tu mejor apreciación. Y por eso les remito a que revisen tanto la obra de don Eusebio, por ahí está su libro, como algún artículo, digo, los encuentran en internet, tampoco es tan difícil encontrarlos. Y es una posición que traía don Eusebio desde hace mucho tiempo. O sea, tiene más de 20 años con esa idea. Entonces es interesante retomarla por lo que acabo de decir. O sea, quitémonos de discusiones de si es un problema de contenido o de continente. Es decir, si el comprobante cumplió el proceso de emisión y por tanto no puedes tacharlo de falso. Pues eso es óptica aparentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa si opera la autonomía calificadora? Y entonces lo que te decía, no es el hagamos de cuenta que, no, te lo estoy calificando, te estoy diciendo que si no cumples con ese requisito, para efectos fiscales, será un comprobante falso. Con lo cual me parece que zanjarías el debate con el que empezaste la charla del día de hoy, ¿no? ¿Para qué nos complicamos la vida si es un problema de contenido o continente? Si ya el propio legislador en ejercicio de su autonomía calificadora te dijo lo que se va a considerar como comprobante falso es aquel que reúne estas características. Es decir, que no ampare una operación real y verdadera. Yo lo traigo a colación, me parece un punto importante. Eh, Habrá que ver qué resuelven los tribunales, ¿no? En su momento. Pero bueno, pues ya ves que cuando platicamos se trata de encontrar puntos eh, debatibles, ¿no? De Sí, observar. porque ¿qué será existente, Pepe? Que exista en un determinado momento, ¿no? Me parece que pudiéramos agregarle eso, o sea, a fines de que sea real, verdadero, cierto, auténtico, material, efectivo, actual, A ver, eh, posi- ¿no? Verdadero, que contenga, es que contrario a que no contiene sea falso, verdad, ¿no? que contiene verdad, que A ver, auténtico, verídico, yo creo que legítimo, o ahí vas a sea, entrar en todo un debate y es parte de lo que tú estás estudiando, ¿no? sí. Sí me escuchan Y o ahora, yo me oye, congelé? ahora sí, no, 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 sí te Bueno, escuchamos. Oye, real, bueno, a ver, que tiene existencia objetiva, o sea, eh, verídico, efectivo, tangible, concreto, oye, innegable, no se puede negar, positivo, o sea, porque cuando me habla de existente, verdadero, real, ay, ya se nos perdió Pepe. a ver, no, espérame. Ah, ya estás ahí, Ya ves que ya. la tecnología no falla. Es que Exacto, exacto. estamos en un seminario falso, ¿no? Ah, exacto, exacto, exacto. ¿Qué? Entonces, fíjate, entonces cuando se incorpora esta nueva facultad para la autoridad que consiste en verificar, como dices tú, y poder ejercer su autonomía calificadora, como lo estás diciendo, oye, yo voy a verificar que estés cumpliendo con la obligación, ¿sí? De ley
de que los CFDIs amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y cuando yo presuma que esos comprobantes no cumplieron con ese requisito, entonces automáticamente cambia el qué, el hecho imponible, el hecho generador, No, a ver, no, más bien no, si la operación amparada no es real, no es verdadera, pues no puedo producir efectos jurídicos, ninguno, ok, porque la nada nada produce, lo ujú, inexistente no produce nada. ok, Entonces, el problema es si tú le diste un efecto fiscal amparando una deducción, que es generalmente el efecto que le dan, pues tu deducción no existe. Deberías reversarla, deberías quitarla. ujú, ujú, ujú. Le quitamos la consecuencia, el efecto, Pues que el no produjo ninguno. propósito. Entonces yo no puedo darle un propósito o yo no puedo confirmar que la deducción es permitida cuando obviamente ampara un acto Que que no nunca existe, existió. claro. O sea, la nada nada produce, ¿no? Entonces, ¿cómo le Ujú, quieres dar un efecto de deducción a algo que no existe? Por eso creo que van ahora al tema de la operación. Y fíjate, no sé tu apreciación, es muy distinto al 69B, ujú, porque el 69B lo que te pedía es que acreditaras la materialidad, ujú, que era, si la quieres describir de alguna manera, que ya hemos mucho platicado, que no se puede definir porque depende de cada situación concreta, es muy casuístico, pero es esa capacidad para celebrar la operación, para realizar la operación. Por ahí hay alguna tesis interesante de algún tribunal colegiado, si la memoria no me falla, es una tesis aislada, pero la traigo a colación porque es importante, te dice si lo que te están cuestionando es la materialidad, tu problema se resuelve acreditando que sí la tienes, que tienes esa capacidad material para realizar la operación, ujú, ¿no? ujú, Entonces es ujú, lo que me estás ujú, cuestionando, me estás diciendo que no puedo realizar la operación. Ah, pues aquí están los elementos. Claro, te enseño una foto de la maquinaria. Si la pregunta es si esa maquinaria existe, claro, con eso construyes, eso es lo que tú quieras. La pregunta es, ¿esa maquinaria de veras se usó en esta operación? Que es distinto, ¿no? Una cosa es tener la capacidad material, que aún teniendo esa capacidad material, me parece que no necesariamente se acredita que la operación exista, que la aportación sea real y verdadera. Puedo tener esa materialidad, sí, pero ¿cómo vinculo esa materialidad a acreditar que la operación es real y verdadera y existe? Por supuesto, es un elemento, pero no el único. Y yo creo que el enfoque que ahora tienen es atender a la realidad de la operación. Y bueno, a ver, por ahí se ha ujú, dicho, y bueno, existen ya varias opiniones de varias personas en el sentido que lo que busca es la trazabilidad de la operación, lo que eso signifique, ¿no? Es básicamente todo a entender o a identificar o a poder acreditar cada uno de los pasos o de los momentos de la operación. Y eso tiene un tema interesante ya en materia de litigio, eh, y es o existe o no existe. Que si lo quieres reconstruir a toro pasado, me parece que va a ser muy complicado. Si la operación existe, esa trazabilidad, por lo que yo digo cuando veo con mis alumnos en la materia de efectos fiscales de los contratos, y tampoco es algo que yo me invente, lo analizan los civilistas todos los días, pues vas a poder identificar los actos de ejecución del contrato. Una cosa es que tengas el papel, que tenga el contenido obligacional o las cláusulas que presentan las obligaciones que asumen las partes al celebrar su relación jurídica. Y otra cosa es cómo
ese contenido obligacional se da en la vida real. Entonces yo siempre les digo, cuando la historia que me platica el contrato coincide con la historia que me platican los actos de ejecución del contrato, pues es un contrato real y verdadero. Cuando la historia que me platica el contrato Ujú, no ujú, coincide con los actos de ejecución, en el mejor de los casos tienes una simulación relativa, si es ujú. que existe el acto, pero no coincide. Y bueno, pues Ahora, si la finalidad de la visita de verificación es solo comprobar que los FDI amparan operaciones inexistentes a partir de una trazabilidad que estás comentando y que se puede confirmar lo verdadero o que el acto jurídico es real, no se busca determinar la omisión del pago de una contribución, ¿verdad? no, lo que pasa es que lo que quieres es verificar si la operación existe o no. Es que si la Ok. operación, lo que acabamos de decir, si la operación no existe, pues ¿qué consecuencia puede producir? Ninguna. Si tú a una operación que no existe le diste efectos de deducción, pues tu deducción es tan falsa como la operación misma. Y entonces la tienes que reversar y por supuesto tendrá una consecuencia. Pues, vas a modificar la base gravable y a mayor base, pues vas a tener un impuesto a pagar. Pero no como consecuencia de un cálculo como tal, de que tuvieras un error en el cálculo de tu base gravable. El problema no está en el cálculo, el problema está en que le estás dando efectos a algo que no existe. Y Ahora, la queja ha sido, Pepe, pues estas acciones y estas medidas. Pues, a ver, te voy a negar la inscripción al RFC de personas morales vinculadas o que hayan sido identificadas como EFOS o EDOS. Oye, debes amparar operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. Oye, voy a ser eficiente en la implementación. ¿A qué me refiero? Oye, te voy a suspender la facturación en tiempo real desde el inicio del procedimiento en contra del emisor de los comprobantes fiscales que se presumen falsos. Oye, 30 días naturales, naturales, no hábiles, no naturales. 30 días naturales. Oye, el 69B son hábiles, acá son naturales. son procedimientos diferentes. O sea, no me los mezcle. Eh, No estamos en ¿No? O sea, 69B. A ver, yo siempre sostuve eso. Son dos procedimientos distintos. Cada uno tiene sus propias reglas. Incluso alguien me tiró, dijo, oye, es que no es una regla procesal. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué chihuahuas es? Ah, es que no te la pueden aplicar retroactivo. Porque, a ver, hay un debate si las reglas procesales pueden ser retroactivas o no. Pero hasta este momento nunca la he aplicado hacia atrás. Habría que discutir si puedo o no. La ha aplicado a operaciones del ejercicio a partir de que la norma nació, ¿no? Y a mí puede revisar. A ver, una cosa es reviso, ejerzo el procedimiento y luego la consecuencia. La consecuencia habrá que ver si puede ser retroactiva o no, pero eso es otro boleto. A ver, hay una resolución que alguien del grupo se compartió a la comunidad, y que seguramente tú conoces bien. Es un caso público, entre comillas, del 49 bis, ¿no? Es una liquidación, es una resolución, ya donde aterriza, y ahí ya puedes ver, cuando la lees, ya puedes ver y entender a dónde va la autoridad. Que en enero, cuando empezó, todo el mundo especulaba y te hablaban de que con criterios similares a los que se han hecho valer con el 69B. Y mi opinión era que no, que son dos cosas distintas. Si tú vas hoy a analizar esa resolución, yo no sé al menos en tu caso, conozcas alguna otra, yo no conozco ninguna. no. Creo que pero es muy orientadora ya cuando la analizas de ver a qué se refiere el procedimiento. Porque si no, todo el mundo estaba especulando y inventando cosas o creyendo que iban a pasar
N mil cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí hay un tema en donde dicen, no, se emiten comprobantes por unas comisiones y el porcentaje que se cobra de comisión es 50% o más del valor de la operación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lógica de que cobres una comisión tan alta? Cuando el mercado normal, dependiendo, por supuesto, del tipo de bienes que estás comercializando, pues tienen un rango mucho más razonable de comisiones, ¿no? Y luego en la trazabilidad te dicen, a ver, dices que vendiste, pero vamos a ver si tus proveedores o quienes dices que eran tus proveedores tenían ese inventario para podértelo vender. Y luego tus clientes de verdad lo recibieron. O sea, ¿qué estás haciendo o qué están haciendo? Revisando toda la operación desde el inicio hasta el final. Eso es la famosa trazabilidad. O, en otras Ujú. palabras, si lo quieres denominar jurídicamente, son los actos de ejecución del contrato. Entonces vas evaluando, vas analizando cada uno de esos pasos. Y ve el gran cambio que se da con relación al 69B, me parece a mí. Hoy vas a ver la operación completa y no te quedas Mm. solo en Esta, en la Pepe, capacidad para hacerlo. esta trazabilidad, Pepe, o que le hemos llamado, no sé, por eso te lo pregunto, esta materialidad que necesita el contribuyente emisor para desvirtuar la presunción de falsedad de los FDIs emitidos, obviamente, que motivó esta orden de visita y que obviamente va a dejar sin efectos la suspensión de la emisión de estos comprobantes. ¿Qué pasa? Y que el contribuyente que no logre desvirtuar la presunción de falsedad, en ese momento, como dices tú, hay una autonomía calificadora que me encanta, y ahí se da la presunción de falsedad, por lo que en ese momento se consideran falsos con efectos generales y que la operación contenida en este material no va a producir ni produce, ni va a producir efecto fiscal alguno. Correcto. Esta materialidad que habíamos aprendido en el receptor, en el Edo presunto. Yo no sé si llamarle Edo en el 49 bis o simplemente receptor de un comprobante, Falso. sí, que pasó por una vía de falsedad y que el contribuyente no pudo desvirtuar la falsedad. ¿Cómo le llamarías? Y que ahí, pues obviamente, pues pierde la operación, ¿no? Y que obviamente la autoridad pues también de manera simultánea, pues puede irse por una vía penal. A ver, y yo creo que haría un matiz, porque la norma no habla de que puede ir por la vía penal, sino que tiene que ir por la vía penal. Ah, Yo creo que es lo más grave, pero sí, anda, eso. me contradigo. Híjole. Pero bueno, Correcto. ya Sí, porque platicamos. en la fracción 11, ¿no? La Secretaría de Hacienda procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada que tenga que ver con comprobantes fiscales en términos del 113 bis. Es correcto, o sea, lo va a hacer, lo va a hacer. A ver, yo creo que eso es una gran diferencia, ¿no? A ver, A mí me eso, a parece ver, que esta fracción, Pepe. no sé, como bien señalas, y textualmente la leo, dice, la Secretaría de Hacienda procederá penalmente contra cualquier actividad Caray, relacionada con comprobantes fiscales caray. en términos del 113. O sea, ve la redacción del párrafo y si O sea, lo hará. tú vas a analizar el tipo de facultad, es una facultad reglada, de lo que se conoce como facultades regladas, perdón, que ahora es curso básico de derecho administrativo, casi casi el acto administrativo y sus características. ¿Y qué te dice que son las facultades regladas? Cuando te ubicas en una hipótesis contenida en la norma, la autoridad tiene que comportarse en los términos que la norma le dicta. Eso es una facultad reglada. Bueno, esto para Mm. mí es una facultad reglada. Aquí nunca le dio a la autoridad la posibilidad
de Ujú. decidir entre ir o no Hacerlo, ir. ¿no? O sea, no es una facultad discrecional. En una facultad discrecional sí tiene un cierto margen de actuación, de actuar o no actuar. Esto no es una facultad discrecional, me parece a O mí. sea, me podría decir, se podrá querellar, ¿no? O sea, pero aquí no, aquí es procederá penalmente contra cualquier actividad. Yo, O sea, esta lista que ya está publicada, que creo que son como 5 u 8 empresas, ajá. algunas muchas sociedades civiles y algunas pocas mercantiles, que se está publicando del 49 bis, entonces la Secretaría de Hacienda va a proceder penalmente ya de una manera Tendría reglada, que, como ¿no? dices tú. Tendría que. ¿Qué pasa si no lo hace? Estás desacatando una norma y podrías llevar una responsabilidad de servidores públicos. Que bueno, es otra historia, pero te podría llevar a eso, me parece a mí, ¿no? O sea, por eso es que el Híjole, tema es bien, bien delicado. ¿tú qué sugieres, Pepe, en este caso? Eh, no solo, vamos a suponer que nos preocupa o nos ocupa más el receptor del comprobante, el receptor, porque me parece que el emisor, pues al no tener elementos probatorios suficientes, necesarios y para desvirtuar la presunción de que el acto no es real, verdadero, o es un acto jurídico lado, pues me parece que está con el switch apagado. Ahora, y el que recibe ese comprobante y luego se entera de que está publicado y que el comprobante pierde los efectos y que ya tiene 30 días a partir de la publicación naturales para, ni siquiera para probar la materialidad, prácticamente para autocorregirse. Uh -huh. Correcto. Porque además tienes O otro sea, problema. sí. Bueno, adelante, termina la idea y ahora la completamos. No, 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 no. O sea, el receptor no tiene la posibilidad, ¿sí? Tendría que a lo mejor desvirtuar la restricción del certificado en base a ese procedimiento, ¿sí? Ajá, que me parece que ahí están las reglas de este 17H, ¿sí? Pero al fin y al cabo, pues no tendría la posibilidad dentro de un 69, como sí la tiene, o inclusive en el 69 ya se confirmó que la materialada podemos acreditar dentro de facultades de comprobación, uh-huh, ¿sí? E inclusive después de que pasaron los 30 días, obviamente, hábiles. En este caso, el contribuyente receptor tiene 30 días naturales y está prácticamente condenado a sacar las facturas y a pagar el impuesto de una deducción que dice el doctor Gómez Cotero, es que nunca existió. Pues sí, eso es lo que está determinando. Ese es parte del problema. A ver, ojo, acuérdate que este procedimiento tiene como destinatarios factureros. Entonces, muy probablemente al facturero ni lo encuentres. Si existiera, pues probablemente sí se podría defender, ¿no? Ahora, supongamos que se puede defender en 5 días y tú que estás más en la operación de una empresa, tendrás tiempo suficiente para en 5 días acreditar la realidad de operaciones. A ver, si fuera una sola operación, pues chance, pero como en la liquidación esta que comentamos, es un volumen muy grande de operaciones, en 5 días vas a poder acreditar la existencia de 100 operaciones o las que sean. Una, chance. 100, Eh, ya no estoy tan seguro, ¿no? sí, o Y sea, y súmale los demás días que tiene la autoridad, pues oye, en 24 días estás muerto prácticamente civilmente, mercantilmente, comercialmente, pudieras estar prácticamente en agonía. Y luego, estando en agonía en 24 días, te das cuenta de que tienes que conseguir recursos para sacar las facturas y pagar el impuesto que en su momento tuvo efectos fiscales como deducción autorizada, o sea, o deducción permitida. Híjole, pues prácticamente están sacando del mercado pues al emisor, que no me duele tanto, pero al receptor que me duele más. a ver, lo que te están diciendo entre comillas, y venía escuchando y me llamó la atención en la mañana y lo traigo a colación.
que pareciera tener algún paralelismo, no tanto que esté relacionado, pero con los temas de la ley antilavado. O sea, a ver, ¿con quién estás haciendo negocios? Tanto para efectos fiscales como para efectos de la ley antilavado. Pues aquí exactamente es lo mismo lo que tú acabas de plantear, ¿no? O sea, a ver, ¿de veras estoy haciendo operaciones con alguien que me va a ser mi proveedor de bienes, de servicios? ¿Es real? Bueno, si es una operación real, tendrás lo que te decía, los elementos para acreditar esos actos de ejecución, eso que hoy le están llamando trazabilidad de la operación. Pero a ver, el Ujú. tema de los actos de ejecución es un tema nuevo, tampoco me lo inventé yo. Los civilistas todos los días en los juicios cuando van a discutir si se cumplió o si se incumplió un contrato, pues ven los temas de los actos de ejecución. Ah, pues es lo mismo, hoy o sea, una operación tiene impactos o efectos en distintas materias, por supuesto en la materia mercantil, en la materia fiscal, Ujú. que es su consecuencia. Donde me parecería que podrías tener un absurdo es cuando te digan no existe para efectos fiscales, pero te estás peleando en materia mercantil porque sí existe, pues la operación es una, tiene consecuencias en diferentes materias, ¿no? Que es un tema aparte que pudiera, digamos, tener una situación por lo menos, o llamémoslo menos curiosa, ¿no? Como que en materia mercantil me sirve para demandar a mi contraparte y en materia fiscal me dice que no existe, ¿no? Pero bueno, incluso ese juicio mercantil te podría ser un elemento probatorio de la existencia de la operación en un momento dado. Claro, habrá que ver el caso concreto. Pero ojo, a lo que voy es, están yendo a la realidad de las operaciones, están yendo más a un tema de sustancia económica, a que Ujú. pruebes la sustancia económica. Y lo platicábamos tú y yo en algún momento con relación a tu tema de estudio, que esa es una tendencia a nivel internacional, que Sí. Ujú. nos está haciendo cortocircuito en México cuando estamos acostumbrados a un sistema románico germánico codiguero y todo lo queremos ver en la ley. Ujú. En los países Ujú. anglosajones, los análisis que se hacen son más a la realidad de las operaciones. Y eso que parece muy complicado, de repente no lo es tanto. Y cada vez está más permeando más ese tipo de temas. Platica con algún abogado americano, o platica, en mi caso, y tú conoces bien a mi buen amigo el doctor Beja, que está en Canadá, y el Ujú. sistema canadiense es un sistema anglosajón. Y Ujú. Ujú. platicando me decía pues, cómo se debaten los juicios, ¿no? Vas más a la realidad de las Ujú. operaciones que a los textos legales. Entonces, eso es lo que hace un tribunal del sistema anglosajón. En el tema de precios de transferencia, si tú Ujú. analizas algunas sentencias de precios, eh, que tampoco hay muchas en México, se han quedado en cosas muy superficiales, llamémoslo meramente de forma o de procedimiento, pero las que ya se meten al fondo de los asuntos, pues van a la realidad económica de la operación. Y vas a discutir si el comparable es de veras comparable o no, pero pues eso solamente lo podrás resolver cuando entres al análisis de la operación concreta. Y ahí Ujú. no te Ujú. vas a, oye, es que el papel y es que el contrato dice, no, espérame, vamos a la sustancia económica. ¿Cómo está Ujú. contenido ese comparable? Y de verdad es comparable con lo que tú haces, pero es meterte, valga la expresión, a las tripas de la operación. Hoy, en materia de servicios, lo platicábamos tú y yo, la OCDE ha emitido ya un documento que se le sometió a, digamos, a debate, a discusión, documento respecto al cual IFA México hizo su pronunciamiento, eh, en una consulta que abrió la OCDE para modificar el capítulo de servicios para efectos de precios. ¿Y qué es lo más relevante que se desprende de esta propuesta de la OCDE? Ya no me importa el contrato, sí, 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 es relevante, es un elemento probatorio, Ujú. Ujú. las Ujú. facturas, ¿no? Me importa la sustancia económica
que me pruebe la realidad del servicio que estás recibiendo. Hay servicios muy obvios que no tendrás gran bronca en probar, pero otros que son mucho más complejos. Lo que ujú, te está ujú, recomendando es, más allá de meros contratos, es no nos quedemos en la forma, vayamos a la realidad de la operación, a la sustancia. ujú, Pues fíjate cómo me parece es coincidente cómo el enfoque de varios temas a nivel fiscal van por ahí, a la ujú, realidad de la operación, ¿no? Acabamos de ujú, tener una charla en el Instituto Orfe de hace 15 días, si no me falla la memoria, sobre temas de simulación, de razón de negocios, etcétera. Y bueno, les comentaba de una sentencia peruana que circunstancialmente me hicieron llegar. ujú, Es una sentencia donde también hablan de operaciones falsas. Y tenían ujú, documentos y tenían pruebas. Y a la hora que ven, y estoy hablándote del Tribunal de Casación, que será la última instancia en Perú, a la hora que analizan toda la operación, hay un punto que brinca. Es como si hicieras una cadena que se rompe. ujú, Y ahí, al romperse, ya la operación no camina. Y esa fractura de ese eslabón de la cadena te evidencia, y es al menos lo que razona el tribunal peruano, que operación no existe. Entonces, ve cómo cambia el enfoque de las cosas. Por eso yo platicaba o decía, cuando en enero se hablaba y se comparaba este procedimiento con el procedimiento del 69, decía, espérame, estamos especulando, estamos ujú, inventando cosas, no sabemos ujú, ni a dónde va. Ya cuando ves esta resolución que comentamos, te queda más claro que lo que ujú, está atendiendo no es a la forma, es a la sustancia económica. Y ojo, en temas de sustancia económica, pues la sustancia es como es. Su defensa, digo, no digo que no la haya, pero la defensa es cuando seas congruente. Lo que les ujú, decía a mis alumnos, la historia que me platica el contrato coincide con la sustancia, ¿no? Con los actos de ejecución. Ahí te puedes pelear, pero si no ujú, coincide, ¿qué le inventas? Y más si lo quieres inventar a toro pasado. Y con un problema grave que bien advertiste, y me regreso a ese punto. De entrada, el procedimiento empieza con sellos cancelados. ujú, ujú. Fingidos, son sellos cancelados. Y te doy Sí, 5 días para que me aclares, si puedes. ujú, Si no puedes, si sí puedes, pues te doy palomita y qué bueno, se acabó, salvo la molestia de que estuviste ahí 5 días sin operar. Pero si no puedes en esos 5 días probar, emito la resolución, nunca te levanté, o sea, nunca te dejé te liberé los sellos. Estos siguen cancelados, te emito la ujú, resolución confirmatoria, te puedes pelear, nadie discute que no te pelees, a ver, peleate. Alguien decía que me voy al amparo y ya que me den una suspensión, una medida cautelar en ujú, amparo. ujú, En ujú. el tribunal no creo que te la den. Y en amparo, quién sabe si te digan que tienes que agotar definitividad, entonces tienes que pasar primero por el tribunal. Por Así ahí es. alguien subió también en algún grupo una resolución, seguramente de estos 8 que salieron en la lista, alguien se quiso pelear, presentó solicitud de suspensión para que le liberaran los sellos y el tribunal le dijo, no, porque si te otorgo la suspensión, sería tanto como darte la falsa idea o falsa ilusión de que estás cumpliendo correctamente. Viendo Y eso es materia del fondo, no del la forma. incidente, no del incidente de la medida cautelar. Entonces, espérate hasta que resolvamos el fondo. Y Ujú. ya a ver si en el fondo probaste o no probaste. Ojo, esto no es novedoso, está con el Exacto. 69, es un criterio viejo del 69. Cuando yo Ujú, ujú. veía a algunos colegas muy valientes, en el amparo los ajá. O sea, pues, ¿no has visto este criterio? Ahora te platico un caso, a mí me lo aplicaron en un tema de servidores públicos.
¿no? A la persona me la inhabilitan un año y ya cuando ves el asunto ves que tenía posibilidades de echarlo para atrás y nos vamos al juicio y pido medida cautelar y me dicen eso, no, espérate, no te puedo dar la suspensión o la medida cautelar para que el servidor trabaje en tanto tramitas el juicio, porque sería crearle la falsa ilusión de que está correcto, de que no ha cometido una infracción. Entonces espérate la sentencia. Al final del Ujú, día ujú. ganamos el juicio, le quitamos la responsabilidad al servidor público, dijimos, pues no hay sanción, no hay nada que sancionar porque ni siquiera hay infracción. Y la pregunta que hacíamos, ¿y quién me devuelve el año de inhabilitación que se echó? Que además el juicio Claro. se tardó más del año. Pero como ves, es un criterio ya viejo en varios temas que consideran de interés público, que es otro de los argumentos que te dan. Sí, ¿quién me devuelve el costo que me generó el no poder facturar cuánto tiempo? O sea, es Ah, que me mataste comercialmente, ¿no? O sea, no poder timbrar, pues prácticamente es la antesala, pues de la muerte, ¿no? O se sea, llama, eh, 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 dirían los romanos, se llama muerte civil, ¿no? anda. Si tú te acuerdas de tus clases de derecho romano, allá por los primeros años de la carrera, bueno, depende de la universidad, no todo el Sí, mundo en derecho romano, se hablaba de la muerte civil. A un ciudadano se le quitaban muerte civil. Ujú. todos sus derechos. Bueno, Todo. pues le estás dando muerte civil, no puede operar, no puede actuar, ¿no? Exacto, exacto. Y te hago el símil con esta ley o las modificaciones en lavado de dinero, que creo que es un poco la tendencia, ¿no? Con no sé con quién estás haciendo operaciones. Creo que es el mensaje de trasfondo. Y escuchaba precisamente a la persona que estaban entrevistando, que es una tendencia, por lo menos en Estados Unidos, en las operaciones comerciales, que conozcas a todos, perdón, a tus proveedores y clientes. Es decir, ¿con quién estás haciendo negocios? Y bueno, lo dejo ahí como una inquietud. Esta persona hacia en México todavía no llega, pero bueno, el que no llegue ahorita no significa que mañana no aparezca, ¿no? Y que mañana Ujú, ujú, que por allá venga. Y eso puede ser un tema de reformas hacia el futuro. Y a lo mejor un futuro no tan lejano, ¿no? Como ujú, de ujú. la película, ¿no? Del futuro. Y bueno, pues eso es parte de las expectativas. Ah, pues Ahora, que, pues sí, ahora, pues con eso nos quedamos, mi Pepe. ok. No sé si quieras agregar algo, porque es un agasajo, No, es un no, agasajo aprenderte, escucharte, pero para que no lo digan aquí en Conversando con Orbe, conoce con quién estás haciendo las operaciones. Hoy la tendencia mundial es ir a la realidad, es ir a la sustancia económica, es poder trazar las operaciones a tiempo, completas, bien hechas y casi, casi a la primera, ¿eh? O sea, casi, casi la autoridad dice, oye, pues tú me tienes que desvirtuar la presunción y me tienes que confirmar que los actos jurídicos desde un requisito de deducibilidad dentro del comprobante, que son verdaderos, reales y que son actos jurídicos, obviamente no simulados. Yo creo que eso, al margen de que si hay un tema de partes relacionadas, bueno, pues tiene que ser un comparable en donde yo pueda, pues obviamente, confirmar la existencia de que estamos, del contenido de la operación y obviamente, pues y esa sería la tendencia. No sé, Pepe, yo creo que este es un gran mensaje para el empresario, dueño de empresa, contribuyente. ¿Cómo estás verificando que todas sus operaciones no. pasen por un tema de trazabilidad, sustancia económica y, por supuesto, confirmar que todas las operaciones sean reales? Yo creo que es un cambio radical en la forma de hacer negocios. Y eso es, yo creo, la síntesis de lo que tú acabas de decir. Simplemente complementaría o concluyas, hay un cambio radical en la forma de hacer las cosas. Y cada vez va a venir más agudo, ¿no? O de más cuidado. Fíjate, entonces, si quieres evitar y si quieres garantizar la continuidad
permanencia, sustentabilidad. Por supuesto, en una empresa, pues tienes que empezar a revisar que todo esto lo vayas revisando, lo vayas checando. Es un cambio en la mentalidad, en la forma de hacer empresa y en la forma de hacer negocio en el empresario. El pasar por todos estos filtros, por todos estos temas que por supuesto hoy tienen que permearse desde los dueños, desde los accionistas, hasta Claro. el último, que por supuesto siempre la prevención va a ser más rentable que la reacción, que la corrección. Y hoy por hoy, entonces fíjate, nos quedamos con eso. Estamos preparados para este cambio radical que estamos ya viviendo, porque esto la autoridad le va a seguir apostando, por supuesto, a estar cuestionando todo esto que estamos comentando. Y entonces el empresario está pensando y está preocupado por unos temas, y acá estamos viendo que la empresa depende del cumplimiento de estos temas que estamos comentando, A ver, que tienen que ver con la continuidad. y eso que acabas de decir, te lo están diciendo públicamente. Por ahí hay algún video que está circulando de la famosa Coatlicue, del cual seguramente ya Uh viste, que es, -huh. no es la diosa azteca de la muerte. Cualquier símil es mera coincidencia, pero es la supercomputadora que están desarrollando en Barcelona para que procesa datos y en donde tomaron como apoyo a México por el alto desarrollo que ha hecho México con los documentos digitales, los CFDIs, declaraciones y demás. Entonces, los cruces informáticos, si te los hace una computadora como esa, que tiene, por lo que explican, una altísima velocidad, pues ya te da un resultado de cruces informáticos muy rápido. O sea, si tú quisieras hacer un análisis a mano, llamemos con auditores reales, te tardaría siglos, ¿no? O tendrías que tener muchos equipos de personas que pudieran hacer esos análisis. Y no te da tiempo. Si la computadora los procesa, pues ya te da por lo Uh -huh. Uh menos -huh. te da un mapa de riesgo, si puedes ver como todo algoritmo susceptible de equivocarse, este, eh, pero te da un mapa de riesgo que ya te allanó el camino al auditor, porque ya te aterrizó dónde tienes que poner punto de atención para a lo mejor sí ya ir en concreto, como dice por ahí, alguien con tiros de precisión. Pero ya vas a buscar algo concreto, ya no vas a ver qué encuentras. Entonces son cambios que están en curso, Oh, ¿no? Pero pues qué interesante, porque claro, entonces esa me parece que podría ser el mensaje, es decir, estaremos preparados para entender lo que hoy en el mundo, en todos los fiscos, por supuesto, del mundo, pues, por supuesto, pues van a ir, obviamente, a cuestionar, a verificar, a fiscalizar desde la raíz, desde el tema de la sustancia económica, alias realidad, alias trazabilidad, alias fondo sobre forma, sí, ya lo demás prácticamente no, ya no le importa, simplemente se mete a un algoritmo, sacan, se cruzan, se consolidan información, y dice, este acto existe o no existe, para mí no existe, y la carga de la prueba es tuya. Y punto. Y ahí se va a quedar la autoridad pidiendo que el contribuyente solo realice actos que pasen por estos requisitos. porque Ay, cara. lo que dijimos hace rato, ¿no? La nada nada produce. Lo que no existe La, na- no la produce. nada, nada, ahí está. Nos quedamos con eso del doctor Pepe. La nada, nada produce. Así que tú deberías estar cuidando que las transacciones se puedan acreditar en su existencia, en su realidad, en la sustancia, en lo que realmente sucede. Lo demás prácticamente se resolverá a lo mejor con dinero, pero hoy estos temas se van a ir con muerte civil, por supuesto, con delitos fiscales, por supuesto cortando la operación de las empresas. O sea que de aquí depende que las cabezas o que los contribuyentes estén pensando en cómo estamos cuidando todos estos temas. Híjole, Pepe, ay, nos tenemos que ir, pero yo te tengo que seguir invitando, discúlpame, porque la verdad yo tomo clase y mira todo lo que anoto y así que nos diste una opinión sumamente valiosa. Así que, Humbertito, ya sé que ya tiene aquí mi maestro y mi doctor todos los reconocimientos, pero pues es que le tenemos que
dar ahí un aplauso aquí virtual y un reconocimiento de todos los que ya tiene, pero pues la verdad es que el reconocimiento todos los días lo tiene en las aulas, con sus alumnos, con sus clientes y con todo lo que él desarrolla, ¿sí? A partir de esta realidad que hoy estamos viviendo y que es completamente diferente. O sea, hoy por hoy el empresario que no está pensando en esto que estamos platicando, pues prácticamente le está poniendo fecha de caducidad a los negocios, ¿eh? O sea, hoy tiene que estar pensando en estos conceptos que estamos comentando, en esta, o sea, tenemos que estar pensando en esto que estamos platicando. Así que, porque si no, a las empresas no les vamos a poder dar sustentabilidad y viabilidad. Entonces, pues es lo que teníamos que comentar ahorita. ¿Y quién mejor que con mi maestro y mi amigo, el doctor? Pues no necesita su puro nombre es la presentación. José de Jesús Gómez Cotero, el doctor Gómez Cotero estuvo aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Gracias por hacernos posible este conversatorio que por supuesto pues quedará, obviamente, para todos los que lo necesiten y que hoy tenemos que tomar decisiones a partir de esta realidad. Así que gracias, Pepe, por haber estado aquí. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles en Conversando con Orbe. Gracias, Pepe. Gracias, maestro Gómez Cotero. Gracias. Gracias, gracias a ti y buenas tardes a todos.